Buenas tardes, ¿cómo están? A pedido de mi amiga, la profesora Silvia Rato, voy a contarles brevemente en qué ha consistido mi metodología de investigación histórica con fuentes indígenas durante los últimos años. Digamos que cuando ella y yo comenzamos con nuestras investigaciones sobre historia mapuche y tehuelche hace ya 20 o 25 años, era frecuente el lamento entre los colegas según el cual carecíamos de versiones de la historia y de los acontecimientos del pasado proporcionados por los propios actores indígenas. Es decir, que no se contaba, o se creía que no se contaba, con un registro histórico donde los propios indígenas dieran cuenta de su versión de los acontecimientos que estaban viviendo. Digamos que esto no pasó de ser un prejuicio y que las fuentes estaban disponibles y al alcance de la mano en archivos importantísimos y frecuentados por todos y por todas, como el Archivo General de la Nación. Lo que era necesario era cambiar el eje de las preguntas con las cuales se accedía a esos archivos y se realizaban las pesquisas y dejar de lado una serie de prejuicios conforme al cual nuestro objeto de estudio era una sociedad ágrafa, analfabeta y que por lo tanto no había dejado un registro histórico. Es así que archivos como el Archivo General de la Nación, entre otros, contienen importantísimos corpus de escritura indígena, básicamente correspondencia, elaborada por los grandes jefes mapuches, ranqueles y tehuelches de la segunda mitad del siglo XIX, con ayuda de una serie de operadores y de técnicos que estaban alfabetizados y que estaban capacitados para oficiar como secretarios de estos caciques o de estos señores importantes. En este sentido es conocido el trabajo sobre Valentín Sayhueque, de quien se conserva un corpus de cerca de 130 cartas, entre las emitidas con ayuda de sus secretarios y las que él mismo guardó en sus toldos del Caleufu en la actual provincia de Neuquén. Quiero mostrarles en esta segunda diapositiva un documento muy original, anterior, redactado por el primo de Sayhueque, José María Bulnes Yanquitruz, quien fue su predecesor en la jefatura más importante del curso del Río Negro a mediados del siglo XIX. En este documento, con la ayuda de su secretario, José María del Carmen Marqués Bravo, un valdiviano que probablemente fuera mapuche o tuviera parentesco con los mapuches, Yanquitruz, con su particular ortografía y con la particular grafía y forma de puntuación de la época, escribe este texto que les voy a leer. Está dirigido al comandante del fuerte de Carmen de Patagones el 31 de mayo de 1856 y dice lo siguiente: mi respetado señor, me alegraré lo pase sin novedad, y respetado señor, aunque yo no lo conozco, pero mis deseos son de conocerlo, el motivo de faltarle a ver atenciones, pero que yo no estaba nunca, y lo que deseo se hagan las paces, ni puedo que sea, ordeno, vean lo que mejor les parezcan, también yo de mi parte como escribano, es lo que deseo se hagan las paces, ahí le mando a hacer obsequio, lo agarren prisionero, yo tengo una familia entera y acabaré con él. A ruego de José María Bulnes Yanquitruz, abajo digo, tengo fuerzas de 596 hombres. Este documento, que a primera lectura es difícil de comprender, básicamente lo que está haciendo es presentar al cacique en un contexto de un malón que a su vez era una forma de presión sobre las autoridades de Carmen de Patagones para forzar un arreglo o un tratado. Por eso la importancia de la manifestación de cuántos hombres lo acompañan como fuerza militar. Hay fórmulas
riquísimas y muy interesantes, como esta cuestión de que lo agarren prisionero. No se está refiriendo a una persona en particular, sino a una forma de cortesía, y lo que está sugiriendo es que agarren prisionero el regalo que le está haciendo, porque si no su propia gente lo va a consumir o se lo va a comer. Podemos suponer que se trata de alimentos o de ganado. Pero lo más significativo y probablemente lo extraordinario de esta carta es que fue escrita con sangre. En otro documento, el propio Yanquitruce hace referencia a que está escribiendo con su propia sangre porque se le acabó la tinta. Hace 2 años atrás, una arqueóloga, con ayuda del propio Archivo General de la Nación y un laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales, logró mostrar que efectivamente había hemoglobina humana en la tinta con la cual se escribió esta carta. Esto es interesantísimo, más allá del costado de color o el pintoresquismo, es muy significativo porque está mostrando que un cacique, probablemente el referente político más importante del norte de la Patagonia de la época, al momento de intentar hacer un acercamiento con las autoridades bonaerenses, está fundando ese pacto, el pacto con la nación y el pacto con el Estado, lo está fundando en sangre. Esto tiene implicancias de todo tipo, sobre todo para una sociedad como la mapuche del siglo XIX, muy temerosa de cuestiones como la brujería. Poner la sangre propia en un papel implicaba que la propia persona estaba transportándose en ese papel, lo cual la exponía a toda clase de riesgos. Sin embargo, Yanquitruce ofrecía su sangre como garantía de ese tratado y de ese acuerdo, que sería duradero hasta que el gobierno de Avellaneda y Julio Argentino Roca decidiera romper sus compromisos con estas jefaturas y invadirlos en los episodios que conocemos como la conquista del desierto. Otro aspecto a destacar del trabajo con estas fuentes es la importancia de su cruzamiento y de cotejarlas con otra clase de documentación. La doctora Rato conoce muy bien y ella ha sido pionera en el trabajo con la documentación del negocio pacífico de indios, que fue una verdadera institución armada por Juan Manuel de Rosas para pacificar las fronteras y que estaba basada en lo fundamental en la donación a las jefaturas indígenas de una serie de bienes, principalmente ganado, a cambio de que se abstuvieran de malonear en las estancias y en las líneas de frontera. Ella se los puede explicar mejor que yo, pero estos documentos y los listados de revista de los batallones de indios amigos o indios auxiliares, y la correspondencia y la documentación de las autoridades de fuertes como el de Bahía Blanca o el de Azul o el de Carmen de Patagones son importantísimos para cotejar con esta correspondencia escrita por los referentes mapuches, porque en muchas ocasiones permite incluso seguir el ida y vuelta de esta correspondencia y de estos intercambios epistolares. Otras cuestiones de consideración es otro tipo de fuentes son las crónicas de viajeros a la Patagonia y a la Pampa, que dejaron descripciones y relatos densos, profundos acerca de cómo era la vida y la política en las tolderías y la localización y la territorialidad de estos jefes. Así es que entre antigua cartografía, relatos de viajeros, otra clase de fuentes y la correspondencia redactada por los líderes indígenas o la toponimia histórica, se puede hacer un seguimiento y una localización geográfica espacial de dónde tenían territorialidad y dónde estaban localizados estos jefes y desde qué lugares se emitían estas cartas y a su vez se recibían. Para terminar, les dejo una última imagen, que es en lo que estoy trabajando actualmente, que
que consiste en la aplicación de una serie de herramientas informáticas y motores de búsqueda y de análisis textual que mezcla aspectos cualitativos con aspectos cuantitativos del contenido de esta correspondencia. Además de estudiarla con herramientas de análisis de redes sociales, el mapa que les mostré anteriormente es el resultado o es una salida de ese tipo de metodología. También me dediqué últimamente a ver cuáles son los términos que se repiten con mayor frecuencia dentro de estos corpus de correspondencia y qué palabras o conceptos están asociados con estas palabras, para construir de esta manera un campo semántico acerca de qué es lo que se comunicaba, se pensaba y se discutía en los fortines, en las estancias y en las tolderías de la sociedad fronteriza del siglo XIX. Ahí vemos claramente cómo es un lenguaje político que mezcla la política con las relaciones de parentesco y con la amistad, con las figuras de respeto y de autoridad. De esta manera, palabras como amigo, cacique, señor, bien, gobierno, son dentro del corpus del propio Valentín Sayhueque, esas 130 cartas a las que les hice referencia al inicio, una buena imagen de cómo y qué pensaban los actores acerca de los acontecimientos que les tocaba protagonizar. Bueno, me despido de ustedes esperando que esto les haya sido resultado de interés, que haya sido un estímulo para sus propias tesis de licenciatura, sus investigaciones, y por supuesto estoy a disposición a través de la profesora Rato para cualquier consulta o ampliación que quieran realizar. Les mando un saludo desde Puerto Madryn.